Cadena Nacional, el programa especial de Las Cosas Como Son. Y por supuesto, recuerde, esta es la verdadera cadena nacional, ¿verdad? La otra es la que nos copia. Es broma, no me vayan a regañar. No, pero sí, estamos en cadena porque el sábado el pueblo salvadoreño está siempre pendiente. Y bueno, seguimos en cuarentena y tomando medidas, por supuesto, para poder tener la menos cantidad de gente en la cabina. Les mandamos saludos a los viejitos, ¿verdad? Los tenemos encerrados, Juan Ramón Medrano, a Remberto González Urge y también al doctor Carlos Nasser, los tenemos encerrados. No, pero no que les va a dar algo. Son tesoros, los tenemos guardados, sí. A los tesoros los guardamos. Los guardamos, sí, como que es Tutankamón, ¿verdad? Bueno, no le aplicamos el mismo tipo de bálsamo, ¿oíste? Por favor, no. Bueno, está interesante la coyuntura, vamos a platicar y de hecho queremos hacerlo desde la visión de dos ciudadanos, ¿verdad? Abogados ambos de la República. Y es bueno, digo, después de lo que los diputados aprobaron y la polémica resolución de la Sala de lo Constitucional, que yo le quiero decir una cosa, quiero felicitar a aquellos que se quedaron en cuarentena a pesar de que la sala dijo de que no los pueden detener, ¿verdad? No los pueden privar de libertad y no los pueden mandar a un centro de contención. Pero a los que salieron, porque hay un montón de carros, hay un cachimbo de carros en la calle ya, hay un montón de gente en la calle ya. O sea, la gente dijo, no me van a hacer nada, me voy para la calle. Ya no hay nada. Entonces, siento, una opinión muy personal, pues, a lo mejor no estén de acuerdo conmigo, pero esas son las implicaciones de las resoluciones. Y ciertamente a veces los jueces, y Ulises nos va a ayudar, por supuesto, en el desarrollo del programa, a entender que tienen una implicación social. Las resoluciones son jurídicos legales y basadas, por supuesto, en este caso, en el texto. Tiene sus efectos. Y sobre todo, entre más alto es el tribunal y la materia, mayores efectos tiene en la sociedad. Ayer platicábamos con el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Por cierto, que Enrique trabajó en la sala, ¿verdad? Creo. Sí. Pero Enrique decía es que la sala jamás ha dicho que la cuarentena se deba de violentar, se deba de violar y respetar. No lo ha dicho. Pero el problema es que dice, deben de cumplir la cuarentena, pero no lo pueden detener. Entonces dice la gente, bueno, no voy a cumplir la cuarentena, bueno, pero tengo que hacerlo y me voy a salir. Se sale. Es lo que yo decía, la sala podrá tener el control de la Constitución, ¿verdad? Pero no tiene el control sobre la idiosincrasia del pueblo salvadoreño. Sí. Ahí está. Correcto, ahí está el resultado. Bueno, Ulises del Dios Guzmán, ustedes ya lo conocen, de Generales Conciencia. Aquí está con nosotros y con él vamos a platicar esta mañana. Ulises, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vamos a decir las cosas como son y las que no son no las vamos a decir. Bueno, también está con nosotros vamos a guardar. El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial CITOG, Roswell Solórzano, que también es abogado de la República. Te agradezco, Roswell, que estás aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Las cosas como son, hay que decirlas, como las vemos. Sí, definitivamente. Bueno, poniendo en contexto las cosas, esta semana ha sido una semana complicadita. Digo, lo voy a contextualizar porque los diputados le pusieron emoción, vea, un poquito de incertidumbre el asunto. Al final terminaron aprobando los 15 días. ¿Vea? Digo, existieron presiones bastante. La Iglesia Católica les dijo, ¿verdad? Miren, o sea, pero bueno. No, pero no había resistencia de decretar la ley de emergencia, extendiéndola. Sí. La discusión estaba en el régimen de excepción. Sí. Bueno, ya vamos a ver eso del régimen de excepción, porque lo que están planteando es no aprobar ya régimen de excepción, sino una nueva ley. Pero esa nueva ley lo que lleva es, y muchos lo advierten, el debilitamiento de la política de emergencia que están implementando. Sí. O sea, la debilita porque lo que hace es permitirle a la gente que haga lo que le dé la gana. Y el problema es que, vos sabés que, como lo dice, yo insisto en esto, y vuelvo y repito, el doctor Enrique Anaya me decía ayer, me decía yo y mis hijos y mi familia, no somos así como tú decís, ¿verdad? Que necesitamos del garrote. Pues un señor le dijo en la radio, a saber en qué mundo vive, porque es cierto, necesitamos del garrote. Sí. Los salvadoreños no sé por qué
necesitamos de el garrote, ¿sí o no, Rojo? Te dicen no lo hagas y lo primero que haces es hacer. Sí, como el cipote aquel, vea, de que mamá meto el dedo en la candela. Y, mamá meto el dedo en la candela, te vas a quemar. Mamá meto el dedo en la candela, te vas a quemar, muchacho. Mamá meto el dedo en la candela. Metelo pues. Ah, como me voy a quemar, vea. Ahí estamos los salvadoreños, ¿verdad? Allí en Rockwell. Ya estamos en el Facebook Live. Ya estamos en el Facebook. En el Facebook Live, digo como chico con Bimba. Ya estamos en el Facebook Live. No, ya estamos en el Facebook Live. De la página Radio Cadena ISKL. ¿Hay cuántos conectados ya, mi amigo? Esta es la auténtica, esta es la auténtica. La otra es la fake chain. Y esta es la auténtica chain. 7861-9808, el teléfono de WhatsApp. Y voy a abrir el teléfono temprano, por favor, para que participe con nosotros. Miren, leí esta mañana algunas noticias que son preocupantes. Quiero actualizarlos de verdad. Me parece que es correcto hacerlo. Fíjense que en España, un estudio realizado en 40 hospitales en España detecta que más de 100 mutaciones del coronavirus están circulando en España. Esas cosas sí es realmente que hay que prestarle atención, ¿verdad? Pero te imaginas tú, 100 mutaciones, o sea, hay 100 diferentes coronavirus. O sea, el virus, modalidades. El virus se expandió tanto, circuló tanto, que muta. Y ahora les quiero decir, para los que apostaron y dijeron de que no iba a afectar a niños, no iba a afectar a jóvenes, el COVID tiene complicaciones en todas las edades. Es decir, a todos hace poco sacaron una encuesta, pero a nivel nacional, mundial, y al contrario, entre 20 de 20 a los 40 era el mayor incidencia de contagiados por el coronavirus. Y los otros extremos, pero lo que quiero decir, en medio, no eran ancianos, porque 40 no es anciano. Todavía no, ¿verdad? Ya que puedes traer y 20 jóvenes. Y 20 jóvenes. Entonces quiere ir en ese segmento, es donde habían más contagiados. Entonces una cosa extraña, al menos por la información que uno venía recibiendo, que yo venía recibiendo información que de 60 en adelante, la tercera edad, etcétera, y que los niños no, ¿verdad? Pero aquí resulta que no, según la encuesta. Es una cosa realmente que creo yo que quienes deben de estudiarla para dar ahí opinión más autorizada son los científicos, los biólogos, los médicos, pero fíjate para entender ese fenómeno. Y nosotros solo seguir indicaciones, ¿verdad? Esta semana platicábamos y creo que antes de entrar de lleno a la parte jurídica, pero es bueno actualizarnos y que la gente entienda. Mire, en serio, o sea, no es ganas de joder, hombre. Quédese en su casa. Sí, usted puede ser el artífice de llevar la muerte a su casa, de afectar a su hijo, de afectar a su esposa. O sea, mejor, si no tiene que salir, no salga. Mire, en serio, la resolución no dice que usted puede violentar la cuarentena, dice que la debe cumplir, pero la gente como dice que no, como también la resolución dice de que no lo pueden detener porque no tiene facultades legales el presidente y su equipo de trabajo, entonces como no te pueden detener, te puedes salir. Y en serio, después de esa resolución, permítanme decírselos, y aunque no les guste, un montón de gente salió a la calle. Exactamente. Eso es así. Aunque no les guste. Esa es la idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces, ahí están las implicaciones de una resolución. Olvide que le guste el garrote, porque así es como él entiende, dice. No, pero en serio, o sea, ¿creen que solo yo percibí eso? No, Ulises, salió un montón de gente. Mira, yo estoy de acuerdo con que con o sin ley, con o sin resolución, esta osada hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Yo realmente no la conozco, pues quien mejor la conoce son los científicos, los biólogos, los médicos. Lo más que puedo hacer es darle algún seguimiento y ver cuáles son las conclusiones a las que llegan, qué recomendaciones, y hasta ahora la recomendación más cierta, porque también hay variantes entre unos y otros, es el aislamiento. Perfecto, mira. Esta semana platicábamos la separación con la sociedad. Porque esto es de verdad, rompió todos los esquemas. Exacto. Te cambió todo. El COVID-19 dejó ahorita pasmados a los mejores científicos. ¿Por qué te digo? Aquí platicábamos con el médico de medicina biológica y naturopatía, Martínez, y él decía, esto no es un virus común y corriente. Esto es un patógeno que en realidad no sabemos a ciencia cierta
¿por qué es que es tan mortal? ¿Por qué es que es tan agresivo? Entonces, porque en realidad lo es mortal y es agresivo. Puede ser, fíjate, que en tu sistema inmunológico, si tu sistema es cachimbón, entre, no lo tengas síntomas, y tu sistema inmunológico, porque el ser humano, el anticuerpo, los anticuerpos tiene la fuerte capacidad o buena capacidad de defensa. Y lo combate y lo elimina. El problema es que vos, como no sabes que lo tenés, te convertís en eslabón de contagio. Y podés contagiar a un montón de gente. Y a esa gente que contagia le podés causar la muerte. Sí, porque podrías no sentir la fortaleza del virus. Bueno, aquí son dos cosas, por ejemplo, las que se recomiendan y los mismos médicos. Una que es sin ningún químico, digamos, en el cuerpo, que justamente es la separación, el aislamiento, lo cual a mí me parece prudente, independientemente de qué tonteras sea eso, pero sí me parece prudente esa recomendación, con o sin ninguna regla. Lo otro es el fortalecimiento del sistema inmunológico, porque adentro hay anticuerpos, son las defensas del cuerpo, de modo tal que si uno está débil, pues entonces más rápido te va a pegar y más rápido te va a morir. Y a la inversa, si hay fortaleza inmunológica, pues hay mayor capacidad de resistencia. Yo conozco, por ejemplo, un caso allí en los Estados Unidos, pero sí lo conozco, en donde en una casa se enferman los dos personas mayores. Y de las dos personas mayores consultan con el médico, por cierto, salvadoreño, le da la prescripción que muy atinadamente para mí le ha fijado el ojo, que estos son inflamaciones de las partes, de los tejidos de los pulmones, y que por eso se muera la gente, porque no lo atienden, porque cuando ya llega, ya pasó por la nariz, por el esfinge, ya le llegó hasta ahí, entonces ya sacarlo ya es más difícil. Además, hasta ahí ya es una cuestión de gravedad. Pero lo que quiero señalar es que con el tratamiento los curó, pero también habían niños, y los niños estaban recibiendo un sistema de tratamiento inmunológico por otras razones, por otras enfermedades, pero es un sistema que, por cierto, no es para hacer propaganda, el de For Life de los mismos Estados Unidos, que fortalece el sistema hasta más del 400%. Entonces los cuerpos son mucho más resistentes internos. Estaban en la misma casa y los niños no resultaron afectados. Entonces son dos puntos. No es necesariamente para hacer propaganda. Lo que quiero señalar, el fortalecimiento del sistema inmunológico es como el portero, pues tenga un buen portero, pues menos probabilidades de goles van a haber. Tenga un mal portero, más goles van a haber. Lo mismo es el cuerpo con los anticuerpos. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Vamos a entrar a la materia, que es lo que nos compete. Antes le pido de favor que sea sensato, ¿verdad? Que piense, que reflexione. Este no es un momento de estar jugando, ¿verdad? Yo se lo digo, si usted quiere jugar a la ruleta rusa, salga de su casa. La ruleta rusa es agarre un revólver, métale una bala y comience a girar el tambor y lo percuta. Póngase en la cabeza y lo percuta, a ver si se mete un balazo. Así es como usted cuando sale a la calle, así es como usted juega ruleta rusa. Porque puede ser que se contagie o puede ser que no. Pero mira, se puede tener la cabeza, puede ser que tener el virus y no se dé cuenta y vaya a contagiar a un montón de gente. Pero se puede tener la cabeza tan dura que la bala puede ser que no entre. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué resolución, verdad? Entendamos esta resolución. La resolución de la sala. La resolución de la sala dice que los ciudadanos están obligados a cumplir la cuarentena. Sí. Pero que no los pueden detener porque no tiene ninguna ley que lo habilite al gobierno para poder hacerlo. Roswell, comienzo contigo. Pues sí, lo que yo he venido diciendo. Mire, yo tengo mucho respeto. Como abogado toca que respetar las leyes de la República. Yo tengo mucho respeto por eso. Entiendo que la Sala de lo Constitucional pues tiene la facultad del control de la Constitución, ¿verdad? Y en función de que han habido algunos abusos, que quiero dejar establecido lo siguiente. Por ejemplo, hay alguna gente que me escribe a mí, a mi Facebook, diciéndome que si yo estoy de acuerdo con que anden baleando a la gente, los policías y los soldados anden disparándole y baleando a la gente. Le digo, miren, es que tampoco hay que ser tan fatalista. Cuando ya uno tiene un sesgo ideológico, cuando uno ya tiene otros intereses, un
hecho aislado, porque ha sido un hecho aislado. No, es que no conocemos que en el país la policía o el ejército han dado disparando y matando gente en el marco de la cuarentena. Entonces ha sido un hecho aislado. La locura de una persona que cometió semejante atrocidad no puede ser un marco referencial para decir que eso está sucediendo en el país. Entonces decía, la sala tenía todo el derecho ante las aberraciones, ante las cosas que están sucediendo, porque en realidad han habido cosas bastante graves. Por ejemplo, yo señalar que me impactó el día de ayer ver una noticia en la que algunas personas que han estado en cuarentena en algunos hoteles, por ejemplo en Antiguo Cuscatlán, entiendo que fue ese hotel, la gente decía que tiene más de 30 días de estar ahí y que nadie les dice nada, los tienen aislados en sus cuartos. No sé si ese es el procedimiento médico, yo no voy a cuestionar si es un procedimiento médico, pero que los tienen aislados en sus cuartos. Puede imaginarse en un cuarto más de 30 días solo, sin ninguna compañía, sin no tener nadie con quien hablar, a lo mejor con internet, con viendo Netflix, qué sé yo, pero es terrible, no sin saber cómo está su familia afuera de esas instalaciones. Entonces, yo entiendo esas cosas, entiendo que debe haber algún control sobre los abusos del Estado, en este sentido el Ejecutivo, lo entiendo muy bien, pero también debemos de hacer un balance serio y formal, y yo creo que los señores magistrados en eso se cuadraron mucho, o sea que vieron a la Constitución como un instrumento cuadrado y no ampliaron su cabeza para ver la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es que el salvadoreño, si te dicen no lo hagas, inmediatamente salís a hacerlo. Pero eso es dando el beneficio de la duda. Los otros que no dan el beneficio de la duda dicen que la resolución de la sala responde a poderes fácticos que los presionaron para que la hicieran de esa manera. Bueno, es que mira, si se lee todo el contenido de la sentencia, yo me he dado gusto. 9 páginas. Sí, pero dijo el abogado Enrique Anaya que los que la han criticado no la han leído, pero no hay necesidad de tener 4 dedos de frente, está claro, dice, usted no puede violar la cuarentena, pero si anda en la calle no lo pueden detener. Entonces, ¿qué va a interpretar la gente? Es que, Josué, hay que hacer un análisis, se hacen 2 análisis. El análisis a la luz del conocimiento del derecho, que es la obligación que nosotros tenemos, hacer un análisis sobre el conocimiento del derecho. Y el otro análisis que hace el ciudadano común y corriente, que bueno, después de la sala de lo constitucional pasada, todo el mundo en El Salvador nos volvimos constitucionalistas y todo el mundo sabíamos de la Constitución y todo el mundo interpretábamos la Constitución. Y ya nos quedamos acostumbrados a eso. Entonces hoy el salvadoreño común, el que no tiene conocimiento técnico de derecho, pues opina de manera rápida, ¿verdad? Pero nosotros como abogados tenemos la obligación de opinar ya con conocimiento científico del derecho. Yo me he deleitado leyendo esas 9 páginas de la sentencia y vuelvo a repetir mi crítica. Ya voy a contestar lo que tú estás planteando. Mi crítica ha sido únicamente que los jueces que han emitido esa sentencia debieron de haber hecho un análisis en el marco de la sana crítica y debieron de haber considerado la idiosincrasia de nuestro pueblo, porque fue evidente, una vez salió esa resolución, que si bien es cierto no ordena que la gente salga a la calle y haga lo que le dé la gana, pero cuando a la gente le dicen no te van a detener, no te van a sancionar, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Entonces no te van a llevar tu carro a Changayo. Sí, entonces la gente entiende rápidamente que, bueno, entonces puedo darme la escapadita, pegarme la zafadita. Entonces yo creo que esa valoración ya más política que jurídica, que tenemos que tener claro pues todos que esta es una sentencia política jurídica. Entonces debió haberse hecho ese análisis y eso es lo que yo planteo. Ahora bien, cuando tú dices, mire, fueron presionados, yo no sé si fueron presionados o en realidad ya es una cuestión de voluntad propia, porque vos debes de recordar lo siguiente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor José Óscar Armando Pineda Navas, llega ahí después de ser el empleado de la Asamblea Legislativa por 35 años. Tiene serios nexos con los partidos que allí pululan en esa Asamblea Legislativa desde hace muchos años. Creo que es un maestro en el conocimiento de la forma en la que se legisla en este país, ¿verdad?
Segundo, un hombre de confianza. Todas las fracciones políticas partidarias le dieron la confianza y le endosaron el respaldo para que estuviera prácticamente, no 9 años, como 7 y medio, algo así, ¿verdad, Ulises? Sí. Para que estuviera en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia como presidente de la Corte, por ende presidente de la Sala de lo Constitucional. Entonces, se sabe que él llegó allí por apoyo del partido Gana, pero en realidad el doctor Pineda Navas siempre ha sido un hombre muy cercano con la gente del partido Arena. Vamos al licenciado Cader Camilo. Él es una propuesta a sangre y fuego del partido Arena. El magistrado Carlos Sánchez, una propuesta a sangre y fuego del partido Arena. El magistrado Sergio Avilés, una propuesta del FMLN, el hijo de la doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés. La licenciada Marina Torrento, una propuesta de Gana, entiendo yo, ¿verdad? Y ahí hay que preguntarle a Gana, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Se le salió del guacal o qué pasó? ¿O en la Asamblea actúan de una forma y en la Corte Suprema de Justicia actúan de otra manera? Entonces, cuando le damos el pedigrí político a la Sala de lo Constitucional, usted dígame si es que los presionaron o es que están pagando el favor de quienes quienes dieron la orden para que fueran electos como magistrados. Perfecto, pero quédate ahí. Porque quiero ir, Ulises, antes de irme a la pausa. Me he extendido un poco y quiero decirlo de esta manera, quiero tu reflexión. Es que, vaya, dando el beneficio de la duda, sin ser mal pensado, vaya. Sí, no vamos a ser mal pensados. Que algo te cuesta. Sí, que algo me cuesta, definitivamente. Pero es que lo que está diciendo Roswell es lo mismo que han planteado el Partido Arena. En la Asamblea Legislativa, el Partido Arena es el planteamiento de la resolución, es el discurso de Arena en la Asamblea con el frente. ¿Verdad? Ese es. Ahora, el tema acá, Ulises, es bien de alguna manera algo complejo, porque lo que se le está señalando a los diputados en la Asamblea Legislativa, precisamente aquellos que se estaban resistiendo a aprobar la ampliación de la emergencia nacional por el COVID, era que estaban respondiendo a intereses, y es cierto, los empresarios están presionando fuerte para que la gente vuelva a sus trabajos. Bueno, tienen derecho a presionar. Todo sector tiene derecho a presionar por sus intereses. Ahora, ahí vamos al tema, Ulises, de el impacto que puede tener una resolución. El impacto que puede tener una resolución. Y si los jueces deben de también medir el grado de impacto que puede tener dentro de la sociedad una decisión que van a tomar, o solo se deben de guiar, como decía él, por la cuadratura de lo que es el texto constitucional. Bueno, en este caso en particular, esta habeas corpus tiene algunas peculiaridades y rompe con algunas reglas, porque en principio un habeas corpus es una especie de amparo o protección a la restricción o privación de libertad individualizada. Esta resolución da unos efectos generales y que abarca a otros sujetos que en principio no han sido parte del proceso. Estas son unas características peculiares que tiene. Pero también hay que considerar que el efecto dañino que se estaba alegando, restricciones o privaciones a la libertad individual, provenía de disposiciones generales, las cadenas del presidente y los decretos ejecutivos. Y ya es conocido que esos decretos ejecutivos más las palabras del presidente producen un efecto más amplio en una cierta colectividad que es la afectada, y en consecuencia sí ya hay conocimiento cierto de que la colectividad afectada son muchos más que los que pidieron ese habeas corpus. Pero esto es una peculiaridad, quiero decir. Entonces la sala, creo yo, que tomó una decisión en el sentido de que, siendo su obligación en el fondo tutelar o proteger jurisdiccionalmente la libertad individual, y siendo que hay identificado intereses colectivos de sujetos que hasta ese momento y todavía no estaban individualizados, pero que era seguro que ahí estaban, tanto es así que le ordenaron a las autoridades que dieran cuenta de quiénes son, cómo están, desde cuándo, en qué condiciones, en qué albergue, etcétera, tomaron esa decisión. Esto creo yo que en parte también es consecuencia de que la ley de procedimientos constitucionales es una ley
antigua que necesita ya un reacomodo para determinar en qué casos puede o no puede la sala. Pero yo admitiría que la sala ha tomado una decisión que, si bien es cierto, no está dentro del límite de lo que le permite la Ley de Procedimientos Constitucionales, sí creo que está dentro del marco del mandato general constitucional, que es la protección de los derechos, en este caso de libertad, individualizados o individualizables, como se trata en el caso de los intereses colectivos o derechos colectivos. Esa decisión me parece acertada. Ahora, si nosotros le vamos a exigir a la Sala de lo Constitucional que haga evaluaciones sobre las conveniencias o conveniencias de sus decisiones, como que si fueran ley, le estaríamos pidiendo que legislara. Y ese es lo que se le criticó a la sala anterior, porque la sala anterior, que yo la caracterice como una sala inconstitucional, ¿verdad? Sala de lo inconstitucional, que recurrentemente violentaba la Constitución, aplicaba la Constitución que tenía en la cabeza y no la que tenía en el texto salido de la Asamblea Legislativa. También en sus resoluciones judiciales tomaba disposiciones como que si fuera un legislador ordinario. Y esa es una usurpación de atribuciones. Entonces, esta sala sí ha sido más reservada, más cuidadosa del respeto de las atribuciones y la distribución de poderes. No se ha metido a legislar, sino que incluso ha señalado qué cosas necesita o no una legislación. Como lo que estaba en ese momento en discusión es, por una parte, la libertad individual y por otro, la propiedad con relación a las incautaciones de los vehículos. La sala tuvo que analizar cuáles son los requisitos para que a una persona la obliguen a internarla en un lugar que, llámesele como se le llame, es una privación de libertad, al menos temporalmente. Tanto es así que los que han estado en esas cuarentenas han estado que algunos de ellos, a muchos de ellos no les hacían los exámenes. A los que algunos les hicieron los exámenes terminaron la cuarentena y no les dieron los resultados. Algunos de ellos después de la cuarentena y no los pusieron en libertad. O sea, es una cuestión de incertidumbre con relación al derecho individual. Entonces la sala lo que hizo fue, mire, esa cuestión para privar de libertad a alguien, independientemente de la forma o del nombre que se le quiera poner, sobre todo el Ejecutivo, porque el Ejecutivo varía de nombres y le pone un uno, le pone el otro, pero no, aquí lo importante es las restricciones o privaciones al derecho de libertad, independientemente del nombre que se le quiera poner. Entonces la sala lo que ha dicho, mire, legisle en ese punto, creo que está muy bien, simplemente que la Asamblea Legislativa no ha legislado sobre el punto, ¿verdad? Pero la sala lo que le ha dicho, legisle sobre el punto. Así es que si la sala lo hubiera hecho, entonces estaríamos diciendo que la sala ha legislado. Y la sala lo que está diciendo, eso le compete a la Asamblea Legislativa y no puede el presidente por decreto, por cadena, por tuitazo, por Facebook, no puede dar órdenes que también se interpreten como se ha interpretado, que yo también creo que, si bien es cierto, si uno lee los decretos ejecutivos, tampoco dicen o autorizan a la policía o a la Fuerza Armada a maltratar a las personas, eso no lo dice, pero el lenguaje con que el presidente lo dice dio a entender que no importaba si le doblaban la muñeca a alguien, si le llevaban el carro. Volvemos a la misma situación, la idiosincrasia de este pues no, porque al presidente no puede darse ese lujo. El presidente, un presidente de verdad, debe tener cuidado con las cosas que dice, porque sobre todo aquí en el país, en donde la gente y sobre todo las autoridades ya se acostumbraron que no es lo que sale de la Asamblea Legislativa, ni siquiera, tampoco lo que sale del Consejo de Ministros, sino que lo que aparece en el Twitter o lo que aparece en el Facebook, eso es lo que obedecen. Entonces, el lenguaje y lo que se utiliza en las cadenas debe de ser mucho más cuidadoso, porque ya rompieron con la formalidad de los requisitos necesarios para la vigencia de las normas. Yo pensaría que, bueno, tú lo has dicho de una manera distinta, yo lo digo, la verdad es que la sentencia de la habeas corpus fue ultra petit, o sea, no fue estrictamente lo que el ciudadano había solicitado, que tutelaran su derecho.
No obstante que ante las condiciones del país, lo que está sucediendo, pues digámoslo así, es que ahí cuesta hacer ese balance de cómo la Sala de lo Constitucional, ante las condiciones actuales del país, tuvo que extenderse y hacer una interpretación y además ordenar que se legislara a la Asamblea Legislativa. Pero yo veo una cosa sobre esto, Josué, y es que es bien difícil porque tú dices, bueno, el presidente no se puede dar el lujo de estar por vía de tuitazo ordenando, sí, pero es que el presidente no le ordenó al policía que le metiera 2 balazos al cristiano aquel. No, pero incitó a la violencia con su lenguaje. No, lo que pasa es que tiene su forma particular de decir las cosas. Sí, incitar a la violencia. Es la forma particular, es como incitar a la confrontación. Yo tengo mi propia forma de decir las cosas, pero no significa que yo esté diciendo, miren, maten a un diputado. Yo no en ningún momento lo he planteado. Entonces lo que pasa es que aquí también, a conveniencia política, porque mira, definitivamente el grave problema que nosotros tenemos es la contaminación política partidaria en nuestra mente. Entonces ya aquí están haciendo parecer al presidente, lo quieren hacer parecer como un dictador, Y ese es el discurso ahora. Fíjate que el discurso de Arena y el discurso del FMLN y de PDC y de algunos interesados en esas mismas líneas. El discurso es que este es un dictador ante lo que ha sucedido realmente. Pues yo creo que el presidente que pone en la cabeza haciéndose parecer como dictador. Ante una situación difícil como la que estamos atravesando en el mundo, no solo en El Salvador, en el mundo, pues yo creo que también había que tomar medidas drásticas, medidas serias, y aún con las medidas serias, mira la preocupación que yo tengo. Antes de venir aquí a la entrevista, estaba revisando yo los datos estadísticos de la contaminación que hay ya. Y hasta días atrás, los casos exportados eran los elevadísimos, ¿verdad? Y los casos propios eran pequeños. Ahora casi se están ya nivelando. ¿Qué significa? Las grandes urbes, Soyapango, Mexicanos, Ciudad Delgado, San Marcos, mi pueblito querido Santo Tomás, prácticamente el departamento de San Salvador prácticamente ya anda circulando el virus. Y entonces miren, la gran pregunta es, con ese tipo de sentencias de la sala, así como están mal interpretadas, porque yo entiendo que son mal interpretadas por la ciudadanía, por el común, ¿verdad? Con ese tipo de sentencias, la actitud de los diputados y el pleito enquistado entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nosotros, el pueblo salvadoreño, en un momento tan difícil de una crisis de salud, quedamos en medio. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca a todos los que hablamos y generamos opinión decir, por favor, pueblo, quédense en casa. Claro, eso choca también con otra realidad. No, yo una gran cantidad de personas. Yo estoy de acuerdo con eso. Una gran cantidad de personas. La actitud más sensata para uno. Una gran cantidad de personas que están para ti mismo, pero una responsabilidad para uno y la familia es la mejor decisión. No tienen que comer. Y ahora viene el choque entre no tener que comer y dejar morir a su familia de hambre y salir a la calle. Entonces, pero eso, vaya, tenés razón, porque la economía del salvadoreño es una economía de sobrevivencia. Exactamente. Y en realidad lo es. Sí. Pero yo creo que en esos casos en particular de aquel que anda ganándose la vida porque tiene que llevar el pan de cada día, porque va cogió el quebrado, cogió el comido, está bien, pero hay un montón de gente que salió a la calle porque en realidad ya estaba desesperada de estar encerrada. Como el chiste aquel que, y bueno, ¿y a vos por qué te detuvieron? A mí me detuvieron porque salí a la calle. Y a vos, yo porque salí a ver a quienes habían detrás. Cabal, ¿cuál es la palabra regresar? Fíjate que Francisco Bertrán Galindo, el doctor Francisco Bertrán Galindo posteó en su cuenta de Twitter, el cerco en el Puerto de la Libertad, de ser cierto los tweets de NB, que me imagino NB es Nayib Bukele, pues no lo quiso poner, a saber por qué no lo quiso poner el doctor. Es ilegal, arbitrario y no tiene nada de sanitario, es puramente un castigo visceral. Precisamente ahorita el Puerto de la Libertad, porque ahí andaba la gente como que pululando, ¿verdad? La gente andaba como que era un día normal, de verano, ¿verdad? Relajado. Entonces, esa es la situación a la que yo digo, vaya, en realidad aquí hay dos cosas que es necesario regresar de la pausa, que las analicemos. Es que yo siento de que el hecho de que el presidente tome estas decisiones, que muchos consideran que son decisiones de dictadores, de un dictador,
Pero lo que otro grupo de personas de la sociedad consideran de que en realidad el presidente lo que está es tratando de salvarle la vida a la gente. ¿Verdad? Vaya, yo te digo, esas son las dos posiciones que hay. Los partidos políticos intentando de acreditar todo lo que el presidente haga para sacar bueno, a política. Esas son las dos posiciones extremas, no las puedo negar. Sí, pero así está la sociedad en este momento. Pero las dos son posiciones extremas. Bueno, Miguelito, nos vamos a la pausa. ¿Hasta qué horas? 5 más. Hasta las 9. Hasta las 10, dice. No, hombre, vamos a la pausa, nos van a regañar, hombre. La radio que usted cariñosamente llama La Poderosa. Fíjense, a lo que en este momento son el problema. Ya estamos de regreso, actualizando un poco las cifras del COVID-19 en el país. Llegó a 190, ¿verdad? Ya la cifra, uno está en estado crítico y hay 7 fallecidos, 43 personas recuperadas. Se siguen haciendo pruebas por encima de las 500 diarias y lo que sí es cierto, ya en todos los municipios de Gran San Salvador ya hay casos de coronavirus. Y lo que está en esta segunda etapa, el gobierno haciendo es buscando los eslabones de contagio. Eso es lo que están haciendo. Ahorita están identificando los casos, a dónde es, con quién tuvo este contacto, y a todos esos vámonos para la cuarentena, ¿verdad? Para poder tratar de evitar que haya más propagación del virus a través del contagio pero tan drástico que tiene este fenómeno. Pues sí, pero esto lo creó el mismo presidente con ese gran desorden, ese relajo, que sinceramente me cuesta entender que no lo haya podido visualizar. La distribución de los $300 en los senades y en los bancos. Realmente ahí hizo un gran molote de distribución, y encima de eso, que era como una especie de piñata a la garduña, ¿va? Si tenés suerte te dieron, si no te dieron, si no necesitas no importa, pero tal vez te lo dan, y al otro que se está muriendo de hambre no se lo dan. Entonces, es realmente un gran desorden. Me cuesta entender cómo no pueden visualizar que eso iba a pasar. Ya tienen como 12 semanas o más de estar en esa distribución de esos $300, y lo que hicieron es que el presidente creó las condiciones para el contagio interno del coronavirus, y hoy se hace el bravo diciendo que no va a permitir los contagios cuando él creó las condiciones masivas de contagio en la sociedad. Entonces, es un absurdo. Pero no hay que perder de vista, Ulises, también, que a mí no me cabe la menor duda de que ahí hubo mano peluda. ¿En qué hubo mano peluda? Sí, ahí se capturaron unos Twitter. Digo, se capturaron porque anduvieron rodando, pululando en las redes, algunos Twitter de alcaldes de partidos como el podría FMLN, ser, pero de nuevo estaban pagando $15 para que la gente y dando buses para que la gente fuera, y usted tiene derecho a ir a cobrar sus de nuevo, es lo mismo, ineptitud del gobierno. ¿Cómo no puede hacer eso? Estamos ante la mano asquerosa de los partidos políticos. Pero de nuevo, pero el principal partido político que está metido en la corrupción hoy es Nuevas Ideas. Ahí lo estamos viendo con esa distribución de ese abono. A todas las sedes de Nuevas Ideas, ¿de dónde sale el derecho del presidente o del gobierno o del ministerio de entregar esas cantidades a los partidos para que los partidos sean los que lo distribuyan? En este caso al único partido, ni siquiera a los afines, ¿verdad? Como Gana o el otro es Cambio Democrático, no, solo a Nuevas Ideas. ¿De dónde sale el derecho? No tienen derecho de entregar eso, se han apropiado de algo que es del gobierno y están cometiendo delitos, tanto el que lo entrega como aquel que lo recibe. Y claro, por eso es que se fue aquí en este caballo el señor alcalde de Panchimalco, que intervino en esa piñata que estaban haciendo, pero tratando de impedir que se diera esa corrupción descarada, masiva, gruesa a nivel nacional. Entonces, el que está dando el ejemplo de la corrupción descarada es el partido Nuevas Ideas. Básicamente el presidente, porque el presidente con su gobierno es el que crea las condiciones para que lo hagan. Ese contagio masivo es lo que está cambiando ahorita esas estadísticas. Esos resultados, ¿desde cuándo vienen? Precisamente de todos esos días en que la gente se ha estado contagiando y no les distribuyeron ni han terminado de distribuir, y a su vez
eso es lo que ahora va a tener a la gente metidas en las cuarentenas de cualquier lugar, pero como la gente ya está llegando al límite, así como también las empresas van a quebrar, las empresas ya no pueden pagar, y no importa que les pongan la multa, una mini empresa lo que va a hacer es que ya terminó, ya quebró, punto. Y si le exigen que pague o que pague los impuestos o que pague los tributos, simplemente que le apliquen la ley, porque de dónde van a sacar si no tienen, pues. Entonces hay que crear las condiciones para que simultáneamente no se muera la economía, porque la economía o el desplome de la generación de la riqueza o de la producción va a generar más contagio, más enfermedades, más hambre y más muerte. Pero te lo pregunto, y que permitas que masivamente, con la crisis sanitaria mundial que hay, con la crisis del coronavirus, la gente salga a la calle. No, si es que no es permitido, no es permitido, ni la sala lo ha dicho tampoco. La sala no está diciendo salgan, no hay cuarentena, al contrario, la sala está diciendo... Cuando dice que no puede el gobierno aplicar sanciones drásticas a nadie, está debilitando la cuarentena. No, si es que la sala lo que tiene que ver es si el gobierno, la policía o la Fuerza Armada tiene o no atribuciones para agarrar a alguien o no y meterle cuarentena. Eso es lo que tiene que ver. ¿Por qué razón? El derecho es lo que tiene que garantizar la Sala de lo Constitucional en un Estado de Derecho. Vaya. Porque el dictador es el que no ve el derecho. Y a pretexto de un fin que solamente él lo ve, sí, es que incumple el derecho y se vuelve un dictador y después ya no te lo puedes quitar de encima. Yo pregunto una cosa, Roswell, siendo que los magistrados pudieron haber aplicado una medida cautelar en el sentido de decir: la cuarentena está vigente y debe de cumplirse. Es que lo dijo. Y mientras los diputados no legislen para poder aplicar una legislación que permita sancionar a los ciudadanos, el que salga puede ser detenido. Porque entonces ellos estarían asumiendo la función legislativa. Y entonces venimos al mismo problema. Entonces, ¿cómo no le dabas luz verde a toda esta gente, gente que salió a la calle? ¿Cómo? Si es que la sala no le ha dado luz verde. Porque la gente no les ha dado luz verde, pero les dice no te pueden detener. ¿Y eso qué significa? Es que vuelvo a repetir, hombre, la verdad es que nosotros aquí queremos tapar el sol con un dedo o esconder la realidad de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Hombre, si con solo que la sala dijo no te pueden detener, no te pueden quitar el carro, ese mismo día y al siguiente día estaba el montón de carros, bueno, miren, hasta un gran choque en la troncal del norte, hoy ya hay saturación en las calles, ya hay gente que anda buscando cómo hacer para salir a la calle y ir a rebuscarse o hacer... Está muriendo de hambre, Hay otra cuestión, hombre, que también, miren, la verdad es que yo entiendo, yo lo he planteado, ¿verdad? La situación económica del país está cayendo en una grave crisis, pero también digo yo, con mi visión es una visión humanista. Yo digo, mire, como de lugar podemos sobrevivir lo que falte de esta crisis, pero quedándonos en casa, intentando resguardarnos, porque nadie está en contra de eso. La economía se puede, ¿cómo no? De quedarse en casa, nadie está en contra. ¿Cómo no? Los empresarios, el gran empresariado voraz y asqueroso de este país, tiene la costumbre. Es una expresión peyorativa de todos los empresarios. Eso y más. Ellos se merecen eso y más. Ellos han estado durante toda esta semana. Ese lenguaje el que nos permite tener estrategia y fines comunes. Lograr que sus títeres de la Asamblea Legislativa, porque no son otra cosa más que eso, ¿verdad?, hicieran una ley y la hicieron. El día que aprobaron los 15 días de ampliación, que lo hicieron de repente quizás por la misma presión social. Es que nunca hubo oposición al estado de emergencia, no hubo oposición. Claro que sí. Si el estado de excepción ya quedó atrás y ni está el estado de excepción, el estado de emergencia. En eso no hubo. Eso no hubo oposición. Usted decía de que el problema era el estado de excepción. Si el estado de excepción ya quedó atrás, tú acabas de decir. Estamos hablando de la ley de emergencia nacional. La ley de emergencia nacional no hubo oposición. Hubo oposición
ellos ya tenían trabajado, y lo dijo hasta el diputado Rodolfo Parker, ellos ya habían trabajado una propuesta de ley de emergencia nacional, y que era lamentable que ni siquiera se haya bajado al pleno. No. El estado de emergencia es lo mismo que la ley de emergencia nacional. En la ley de emergencia nacional que ellos estaban proponiendo, estaban dando la puerta abierta a la gran empresa para que llamara a los trabajadores, por ejemplo, las maquilas que tienen unas grandes instalaciones donde trabajan hasta 2.000, 3.000 personas juntas, le estaban diciendo, pueden ya llamarlos y que vengan a trabajar, y eso podía ser inevitablemente focos de contaminación. Estaban interesados también y siguen interesados en que se abran los centros comerciales. El gran problema aquí es la avaricia, que está pudiendo más que el amor a la vida del ser humano. Entonces, yo tengo que decirlo porque es necesario decirlo. El problema es ese. Esta es la gran disyuntiva. Yo entiendo que la situación económica del país está difícil, pero también entiendo que los que toda la vida han engordado a costillas de este pueblo, ahora no pueden pagar un mes de salario, por el amor de Dios. Don Fito Salume acaba de mandar a toda su gente prácticamente con el contrato de prestación de servicios de la gente suspendido. ¿Cómo es que don Fito Salume, con tanta empresa y que financia hasta equipos de fútbol, no puede pagar los salarios, por Dios, de sus empleados, de la gente que es que estás haciendo presunciones, como que si vos sabes cuáles son las condiciones económicas de cada empresa, como no. Uno va a entender que un empresario como Fito Salume, como Javier Simán y como otros son presunciones de este país, son presunciones estigmatizadas de culpabilidad. Usted defiende el status quo del empresariado, pero yo no puedo defenderlo. No, yo no tengo nada que ver con ello. Pero estoy viendo que tu discurso la avaricia y la voracidad del gran empresariado, que no le importa la vida del ser humano. Uno tiene que decirlo, estamos obligados a decirlo. En ese contexto. Es un curso negativo de contradicción, de lucha de clases, de confrontación, de avaricia. Señor. Pero vaya, Ulises, en el sentido del humanismo. En el sentido ahí sí vamos. Que vos tenés que tener con tus empleados, sí. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Te vas a sacrificar un poquito para la gente que te ha ayudado? El empresario que puede debe hacerlo. Claro. El empresario que puede, pero yo no puedo saber quién puede y quién no puede, incluso por las apariencias. Ni puedo juzgar a los sectores. Los empresarios podían sacrificar. Eso es lo que él dice, porque está en la comodidad de poder disponer del dinero que quiera. ¿Qué tipo de empresario? También está haciendo una suposición. Sí, también estoy suponiendo. Así es, yo también supongo que no hay comparación entre ese tipo de empresario con otro. Lo que quiero señalar es que nosotros no podemos saber. Lo que sí podemos decir es que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la solidaridad social, desde el punto de vista incluso estrictamente empresarial, que a una empresa, si la quieren mantener, pues entonces debe de cuidar a sus propios trabajadores, tenerlos en buenas condiciones, tenerlos en condiciones dignas. Pues sí, claro que sí. Pues entonces también a él le interesa que eso ocurra. Pero ¿quién es quién? No, yo no lo sé tampoco. ¿Quién tiene las condiciones? Tampoco lo sé. Lo que sí quiero decir es que esas reglas éticas y de solidaridad empresarial sí deben de exigirse, pero no puedo estigmatizar a ningún sector, porque puede ser, por ejemplo, yo digo, el gran empresario. Yo no sé si el gran empresario puede estar quebrado. Hace poco o hace algunos meses se escuchó una demanda y de una empresa de rango internacional que nació aquí, quebrada, que supuestamente la estaban demandando. Uno no sabe. Y empresarios medianos o empresarios pequeños puede ser que estén en buenas condiciones. Entonces la exigibilidad tiene que ser a aquel que está en las condiciones para poder hacerlo, que no lo podemos saber. Pero por el otro lado, el que se está muriendo de hambre, el que está en su casa, que tiene un pedazo de tortilla para este día, para mañana, para pasado, no puede seguir esperando. Te lo voy a plantear de otra manera. En la sociedad, en nuestra sociedad, ¿sí? Hay una concentración de riqueza. Sí, lo hay. ¿Verdad? Hay una gran pobreza. Lo hay. Exclusión social. Lo hay, naturalmente. Esas personas que, gracias a Dios, han logrado, con su esfuerzo,
claro, porque a lo mejor nunca fueron empresarios tan importantes y tan exitosos. Hay de todo tipo. Perfecto, algunos sin esfuerzo y otros con esfuerzo pero mira, también. Pero es que lo que pasa es que yo debo decirte lo siguiente. Un empresario, incluso lo hago yo como micro, pues, ¿verdad? Uno no pone un negocio para perder, hermano. Claro. Para generar riqueza, para claro. Esa es la parte de la lógica del mercado. Por eso te pregunto, vaya. En este país, aquellos que gracias al Señor, que con su habilidad han logrado emprender y hacer de sus empresas de éxito, y que sabemos que en este tiempo es un tiempo de crisis, no se pueden sacrificar un poquito. Es que volvemos a lo mismo. ¿Quién es quién? ¿Quién puede, pues? Yo te estoy diciendo, si vos lo pones de esa manera, es que si vos me lo puede. No, es que si vos la ambigüedad nadie va a hacer nada. No, y entonces yo me voy a ir al otro lado y decir que todos pueden. Lo que hemos llegado. No estamos diciendo eso. Por eso estoy diciendo, yo, ejemplo, hay que diferenciar. Algunos pueden y otros no. Que armar un plan de salvataje para la micro, mediana y pequeña empresa. En la medida de la capacidad de lo que tú podés sacrificarte un poquito. Así es. En la medida de todos, unos poquitos, otros menos, otros más. Bueno, eso hay que hacerlo y es una necesidad hacerlo por parte del empresario, pero también el trabajador que esté en la casa o que ni siquiera tiene trabajo, no puede seguir esperando a que le digan algún día le van a regalar los $300 que ya pasó la repartición. Él tiene que rebuscarse cómo hace, aunque lo lleven a cuarentena, porque puede ser peor quedarse en la casa a correr el riesgo de que lo lleven a la cuarentena. Y además la economía se está desplomando tanto que después puede ser que no logremos arrancar, ¿verdad? Tú crees, y te lo pongo en este sentido, y lo voy a dejar planteado. ¿Tú crees que en España, que en Italia, tú crees que en estos dos países donde la mortandad, ¿sí?, está de verdad a flor de piel, están pensando los empresarios en hacer negocios? Ni todo el dinero del mundo ha logrado salvar a grandes banqueros. Se murió el dueño del Banco de Portugal. Se murió la mamá de Guardiola. O sea, nada, ni todo el pisto del mundo les ha ayudado a tener un respirador artificial. La avaricia. O sea, ¿me entendés? ¿Quién está pensando en este momento en hacer negocios? ¿Quién? Los italianos salieron a tirar el dinero a las calles en señal de protesta porque la avaricia está pudiendo más que el amor a la vida. Y que tenemos que reflexionar. Es que la economía va a traer más muertes si logramos que se desplome. Y a su vez, si logramos nosotros que no se respete la Constitución y las leyes y que lo que se respeta sean los twitters o los face del presidente, entonces aquí estamos garantizando una dictadura que puede costarnos más caro que el mismo coronavirus. Miren, ¿cómo reclaman porque un presidente a puro tuitazo está dando las órdenes si los responsables son los que han administrado este país durante todo este tiempo? Gracias al odio y al repudio popular de todos los que han administrado este país durante muchos años, es que tienen a este presidente, si los mejores aliados han sido los grandes empresarios voraces, los partidos políticos, Arena, FMLN, Gana, y eso garantiza de que PDC, no haya constitución o que no haya leyes. Ellos son los responsables de que esté este presidente, de que se queja. El hartazgo del pueblo en contra de la clase política y de los millonarios miserables. Que todos los sectores son importantes para sacar adelante al país. Todos. Deberían todos los sectores entonces en este momento mejor estar unidos. Deberían. Fíjate que yo siento que debe existir algún tipo de preocupación en el sentido de algunos sectores empresariales, porque en esta confrontación afecta definitivamente a todo. El hecho de que la asamblea esté confrontada con el presidente, los mismos sectores empresariales también presionando al presidente para que suavice un poco las medidas que se han adoptado por la crisis sanitaria. También el interés genuino de los empresarios por volver a sus empresas y que los empleados vuelvan a sus empresas también. Pero bajo qué condiciones se va a hacer, es que eso es lo que hay que ver, porque no te vaya a salir más cara la eso es lo que hay que conversar, en eso hay que negociar, pero no someterse a las órdenes del presidente. Díganme ustedes, ¿en qué momento se ha tomado en consideración al sector sindical para discutir este tema? O sea, el gobierno felizmente lo discute con la Asamblea Legislativa,
lo discute con los empresarios, pero con los trabajadores pues no lo discute. Estoy de acuerdo ahora contigo. Ahora ha quedado claro y establecido en este país que los que generan la riqueza no son los empresarios, eso no es cierto, somos los tampoco. trabajadores. Eso no es cierto. Bueno, entonces, ¿dónde están ahorita generando riqueza? Ahora yo te pregunto al revés. Si fueran los trabajadores, pues entonces aquí como está un montón de desempleados generan la riqueza por ellos mismos. ¿Dónde está la riqueza? Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que no se quiere no estoy de acuerdo con ninguna de las dos proposiciones. Que, por ejemplo, en este justo momento ha quedado claro y evidenciado que las máquinas y los grandes locales donde los empresarios tienen toda su maquinaria. Ya cambiaste el discurso. Ya cambiaste el discurso. Si los estás diciendo que salen a trabajar. Ahí sí ya vamos acercándonos. Ahí ya vamos acercándonos. Ahí sí le hacemos un reclamo formal al presidente de la República. ¿Por qué se discuten las cosas grandes del país cuando los actores principales no estamos enfrente? Ahora ese discurso es diferente. Que discutamos si es probable y si es posible que nuestros compañeros trabajadores salgan a desarrollar su trabajo, de que aquí ese discurso es diferente. Decir que el trabajador no quiere salir a trabajar, no, hombre, y nosotros no nos arrugamos por el trabajo. Eso es diferente, es diferente. Ya cambiaste de discurso. La crisis versus el miedo de enfermarse versus salir a trabajar. Ahora te voy a distinguir dos discursos que variaste. Acabas de decir, se ha comprobado que los trabajadores son los que generan la riqueza y no los empresarios. Ese fue tu primer discurso. Tu argumento. No, pero hoy déjame hablar. Porque si no, te prometo que de aquí en adelante los dos vamos a hablar todo el programa. Entonces déjame hablar, porque yo te tuve paciencia. Y después dijiste, ya cuando algunas cosas que dije, ahí se ha comprobado y están las máquinas, y entonces como están las máquinas no pueden producir. Eso es diferente. Me estás diciendo las máquinas por sí solas no pueden producir. Lo que me estás diciendo es que se necesita el sector empresarial y que se necesita el sector laboral, ambos para generar riqueza. Entonces no me estés excluyendo. Uno y el otro no es nada. Correcto. Cierto, no me estés diciendo que solamente los trabajadores, porque yo te lo pregunté, si los trabajadores solo son los que generan la riqueza, pues ahí están el montón de desempleados, vayan a generar riqueza. Ahora, por supuesto que no lo pueden hacer. Ahora te voy a decir una cosa. Entonces que lo haga, y entonces que deben de estarle pidiendo salarios al empresario. La voracidad. No, perdóname. Vos mismo estás diciendo. Ahora déjame terminar. Eso ya lo dijiste. Ya lo dijiste y estoy de acuerdo que hay concentración. No, señor. Si aquí no se trata, en el mercado no se trata de dar oportunidades. En el mercado se trata de abrir las oportunidades o de crearlas. Si el trabajador puede hacerlo, pues entonces que lo haga. Y te voy a decir una cosa, hay muchas, perdóname, pero espérame. Y hay otra cosa, otra cosa. Ahora este país. A eso iba justamente, te voy a decir una cosa. Entonces no son trabajadores. Entonces no son trabajadores. No, señor, son empresarios. Cambiaron de calidad, dejan de estar. No, porque el trabajador es subordinado a otro y ellos dejaron de ser subordinados. Esos sujetos ya no son empleados, esos son empresarios, aunque sean microbióticos, pero son empresarios. Que lo hagan magnífico, pero que los otros, los que no pueden generar esa riqueza para ellos mismos, estén sometidos a condiciones de mercado o de salario que están exigiendo que deberían de ganar más. Magníficos, y yo también que estoy de acuerdo con que les deberían de pagar 2 o 3 veces, pero aquí lo que estamos diciendo es que el sector empresarial es necesario y el sector laboral también es necesario, y el trabajador que genera ingresos por sí mismo y que ya no depende de otro empresario deja de ser trabajador y se convierte en empresario. Sí, vaya, mira, no estoy de acuerdo. Qué bueno. Sí, no, yo sé que no, así como yo tampoco estoy de acuerdo con lo que vos te dije. Qué bueno lo que estás diciendo, pero fíjate de que lo que pasa es que aquí es que el sector informal se ensanchó más porque no hay oportunidades en lo formal. Es decir, la gente sale a poner su canasto de tomates, a su carreta de frutas, verduras, y porque no tiene un empleo formal, porque no hay suficiente empleo formal. Pero es que mejor, si las condiciones de mercado están dadas para que alguien deje de ser empleado y se convierta en un mini empresario magnífico. Lo malo de esto... Para eso.
No, pues lo despiden. Pero las condiciones son peores si se queda despedido y deja de trabajar y no toma iniciativa propia. Esas condiciones son peores. Ese es mi pueblo, El Salvador, que toma iniciativa para salir adelante. Entonces, y son los que están sosteniendo la economía nacional en este país. Estoy de acuerdo. 723,000 trabajadores por cuenta propia. Sí, no son trabajadores, son empresarios. Lo que ocurre es que los querés jalar al sindicato. Todos están sindicalizados. El trabajador es aquel que depende de un patrono. El otro, el que no depende del patrono, ya no es trabajador. Ese es empresario. Y que haya mucho más empresarios es magnífico. Que eso es magnífico. Yo creo de que las condiciones que no se dan es porque también aquí las condiciones gubernamentales y la forma que necesitan ellos para formalizarse han sido demasiado estrictas. Siento que debería darle facilidades a esta gente para que se formalice, pero sin la voracidad tampoco del gobierno, porque lo que logra el gobierno es que esta gente queda totalmente excluida de toda actividad, tanto la contribución como también los beneficios que puede ser estar en el seguro social ellos mismos, o que comienzan a tener trabajadores. En todo creo yo que lo que se debe buscar es el balance. Los trabajadores necesitan del empresariado y el empresariado necesita de los trabajadores. Así es. Ambos se necesitan. ¿Qué es lo que debe de hacer aquí? El tercer actor es el árbitro. El gobierno debería de mediar en este sentido. Ahora, yo siento que es genuino el hecho de que los empresarios digan que quieren que vuelva la gente a trabajar. Sí. Pero ¿bajo qué condiciones? Lo tiene que decidir el gobierno. No. ¿El árbitro? No. Árbitro, pues sí, no, es que el árbitro no decide. Y entonces que vengan todos los trabajadores, no tomen medidas ni el trabajador le puede imponer al empresario, ni el empresario al trabajador. Entre los tres tienen que sentarse y ver cuáles son las mejores condiciones y cuáles son las condiciones reales que realmente pueden cumplir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Que es diferente. El trabajador no se le ha llamado. Que es diferente. Bueno, entonces sí estoy de acuerdo. Al sector trabajador. Entonces estoy en ese punto. En ese punto estoy de acuerdo, Ese punto hay que analizarlo, porque yo pienso de que si el gobierno va a analizar, porque yo recuerdo que el presidente anunció que había recibido al empresario Ricardo Simán, que le había pedido que se reunieran para ver de mala manera de cómo ayudarle a él para buscar alternativas de tal forma de que la economía no sufriera un gran golpe resultado de poner el desplome en el congelador. Está bien, yo entiendo el hecho de que, fíjate que digan lo siguiente, que de qué sirve en realidad que estemos en una estrategia de priorizar la salud, pero la economía la vamos a quebrar, a desplomar. Sí. Porque la lógica del presidente, y yo no sé si vos la entendés, pero la lógica del presidente es, ahorita prioridad es la salud, salvar vidas. Ese es el cuento de él. Pero viene y dice, después vamos a poder reactivar la economía. Ese es el cuento del presidente. Bueno, pero vaya, digo, en todo esto, en el justo contexto, lo que se debe buscar es el balance. Rodwell tiene razón cuando dice que a ellos ya los debieron haber llamado. Estoy de acuerdo. ¿Para qué? Para que ellos también digan, bueno, en estas condiciones en las que estamos, ¿cómo vamos a volver a trabajar? Nos van a dar mascarillas, nos van a poner distanciamiento, ¿cuánto vamos a trabajar unos días? ¿Cuánto vamos a trabajar otros días? Yo eso lo entiendo. Ahora, lo que no le puede pasar al país, y yo creo que ambos ustedes están de acuerdo, es que en medio de una crisis querrás meter zancadilla o querrás vos imponer tu criterio. Es decir, yo creo que todos los sectores deberían porque la economía no funciona así. Si el empresario le quiere imponer y le impone condiciones al trabajador, unas condiciones humillantes o de sobrevivencia, el trabajador no va a trabajar a gusto, no va a estar bien, va a andar viendo para dónde se va a ir en el momento que pueda. Vos dijiste algo que, pero el otro lado... Vos dijiste algo que es bien importante, fíjate, y yo creo que es prudente también. Nadie conoce las condiciones de un empresario. Así es, hombre. Hay que platicarlas. Claro. Ahora, siento que es también de sentido común, y aquel que puede asumir la responsabilidad de, a pesar de estar pasando por esta situación, de mandar a sus empleados a su casa, que por ejemplo, y yo te lo digo, hay que decir las cosas como son. Gente de trabajadores de la cadena de almacenes de la que es dueña don Ricardo Simán, ha dicho que les han pagado su salario. Los tienen en su casa y les han pagado su salario.
Qué bueno. Repito, el que pueda que lo haga. Claro. Ahora, sí. Pero en todo caso se necesitan reglas superiores a las decisiones individuales de cada uno del sector de los empresarios. Porque ¿Y quién dicta las reglas superiores? Las reglas superiores son la Constitución y las leyes. Y a qué atenerse con las políticas gubernamentales. Todo. No solamente, este empresario lo va a hacer y todos lo van a hacer y a todos le van a decir, no, usted no sabe si en todo caso se puede. Deben de haber reglas mínimas que todo el mundo cumpla, que todo el mundo estemos en consenso y el que pueda más, por supuesto que pueda más. Hay empresas aquí que están por encima del salario mínimo. Por supuesto, si pueden hacerlo, magnífico, pero también hay otras empresas que ni siquiera el salario mínimo, a lo mejor no pueden. Y aquí van a priorizar o a discriminar a un empresario que a lo mejor le está dando $200 a alguien y si le exigen más, probablemente entonces mejor ya no me ayude y me voy a quedar sin usted o sin aquel otro. Sí. No se sabe. Entonces, hay que generar las condiciones. Balance. Así es. Yo siento que aquí lo que debe haber es un balance, es un equilibrio. Es de involucrar a todo el mundo y tomar decisiones en consenso. Tú estás diciendo lo correcto. El gobierno no se le puede imponer al empresariado. No. El empresariado no se le puede tampoco imponer al gobierno. Pero todos se deben de regir ¿por qué? Por las leyes. Las leyes. Y la Constitución. Y la Constitución, las leyes y debe hacer un arreglo entre gobierno y empresarios, ignorando a la capa productiva que somos los trabajadores. Es que estoy de acuerdo. Eso es lo que están haciendo. No funciona. Desde toda la emergencia, ¿en qué momento han llamado al sector sindical para que hablemos de la Pues ese es un reclamo que se le hace al sector empresarial y al mismo gobierno. Y además, me extraña más del gobierno, porque el gobierno es el que tendría que ser más equilibrado en eso. WhatsApp, voy al WhatsApp y vamos a... lo cual también me hace dudar realmente de para dónde va el gobierno. Voy a recibir llamadas, porque está solo el teléfono, que estoy en WhatsApp, estoy llamando. Está conectado esto. Pero es que ustedes emocionan a la gente, hombre. Buenos días, adelante con su comentario. ¿Dónde está con la cadena nacional? Muy buenos días, le saluda Alberto López, estoy acá en el área de San Salvador. Adelante, queriendo comentar, muy buen análisis el que tienen, ¿verdad? Pero lo que en verdad que el empresariado nunca, pues la mayoría nunca le ha importado. Por ejemplo, grandes cadenas como las de Metrocentro, Ciplan, no van a perder si ellos, por ejemplo, el parqueo se lo cobran aún a pesar de que usted les va a comprar y toda esa millonada que le han hecho. Estoy de acuerdo con aquellos empresarios pequeños que van a perder y que tienen que ser ayudados por el gobierno, pero la mayoría incluso está haciendo que los trabajadores vayan a sus empleos por días o de una forma disfrazada, y esto no debe de ser. Bueno, perfecto. Más llamados. Buenos días, adelante. ¿Dónde está con la cadena nacional? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Yo quisiera decirle a Ramón, dice que los grandes empresarios paguen una emisora para que hable tanto defendiéndolo. Pero en cuanto a la Constitución y los ciudadanos comunes que tenemos hambre, no entendemos de Constitución. Desde el momento de que ellos ya no restringen la salida, la gente va a salir a las calles, es obvio, y esa culpa no será del presidente. Bueno, gracias. Vamos a ver. Otro llamado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hola, adelante. Gusto saludarle. Hola, buenos días. Adelante, amiga. Bueno, felicitarles por tan bonito programa. Yo soy sido oyente y siempre he admirado al señor Ulises por su mesura al hablar, pero ahora dice que no entiende, y de verdad que no ha entendido, porque el presidente nunca dijo vayan a los senadores a que le den el dinero, que fueran los que no aparecían, que era un monto mayor de personas. Y en cuanto a que esto se ha arreglado, esto tenía que suceder. El hombre ha hecho lo posible y no es Dios para evitarlo. Sí. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Nadie. De lo que se trataba era ver cómo se aplanaba la curva, pero creo que eso se ha logrado porque la proyección aritmética que había planteado el presidente se cayó, gracias a Dios. Lo que sí es cierto es que el virus anda circulando y no tenemos que dormirnos en nuestros laureles. Esa proyección invento del presidente, no es ninguna proyección. Aquí simplemente no habían ingresado demasiado, afortunadamente. Sí. Eso es todo. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Aló? Adelante, amigo. Santana. Santana, adelante. Sí, quiero
decirles de que aquí en Santa Ana se está cumpliendo bien la cuarentena, hombre. No hemos tenido ya problemas después de lo que pasó. Magnífico. Y yo quiero decirle al señor Rodrigo Solórzano que a él lo está enfermando Will Salgado, hombre. A él lo está enfermando ese hombre. Hasta la barba y el bigote se ha dejado crecer. Un saludo hasta Santa Ana. Magnífico a los santanecos, magnífico, que sirvan de ejemplo. Los felicito a todas las autoridades y a los ciudadanos que dan el ejemplo de cumplir por el interés propio, personal, familiar, nacional. Magnífico. Sí, muy bien. Bueno, otro llamado pues para ir un poco ya en la ruta final. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Le hablo de Consonate. Bueno. Especial felicitarlos por el lindo programa que tienen. Gracias. Pues yo quería nada más ponerle un punto, pues, que el domingo estoy viendo lo de la asamblea. Sí. Pero me di cuenta también de que los señores diputados planteaban otra estrategia como cambiar lo de la cuarentena, porque supuestamente ellos no querían prorrogar la ley de emergencia. Pero digo yo que tuvieron todo el día para hacerlo luego, y por qué se llevaron casi hasta la medianoche para aprobarla, pues eso es lo que yo no veo también. Y referente a lo que dijo el otro compañero que tienen ahí del lenguaje, lo que dijo el gobierno de que no le importaba si le doblaban la muñeca a la persona, es lo que no debe entender eso, ¿verdad? Porque si vamos a la Constitución, también lo de la sala, el mensaje que dio casi fue lo mismo también, de que la gente saliera a la calle, pues. Muy bien. Bueno, uno más pues. Bye. Buenos días, adelante. Aló. Adelante, mi amigo. Sí, yo, por este medio, le quiero hacer un llamado al señor presidente. Atienda los reclamos del Senade, porque allí toda la gente más pobrecita queda sin nada, y mucha gente que no lo necesitaba salir. Sí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Perfecto. Ahí está. Estamos a las 9:23 y pues la intención del programa al traer a Roswell como representante del sector sindical, abogado también de la República, y al doctor Ulises del Dio Guzmán era pues sí generar este debate, ¿verdad? Y créanme que los debates son buenos. Claro que sí. Roswell y el licenciado Ulises y el doctor Ulises, ¿verdad?, piensan diferente, claro está, tienen una visión muy diferente. Pero en ese escenario de la visión adversa se pueden encontrar puntos. Claro. Esto mismo puede ocurrir inclusive en el mismo escenario en el que se encuentran los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Se puede. Promover, digo yo, este diálogo que permita poder todos, porque aquí es todos. O sea, si el presidente también y su equipo fracasan, nos vamos con J todos, ¿va? No, el gobierno no se va a fregar, nos vamos a fregar todos los demás, que es cosa diferente. Aquí los ideas son distintos. Bueno, y miren, tengo comentarios en WhatsApp, pero no he podido. Y yo les pido de que por favor no hablen al WhatsApp, porque no contestamos llamadas, es solo para escribirnos un mensaje de texto. Quiero saludar por favor, y quiero hacerlo en medio de esta crisis, ¿verdad? Porque hay cosas bonitas, ¿verdad? Sí. Cosas bonitas. Vamos a saludar a doña Ana María Hernández de Ventura, que está cumpliendo 79 años y todos los días te escucha en tu programa en la tarde y los sábados, y jamás se pierde el de los sábados. Deja de comer para escucharte, Natán, se divierte tanto, y ahí anda opinando en toda la casa del tema que trata. De parte de de parte de su familia. Edson Flores le manda también saludos, dice, ¿verdad? Entonces, magnífico.
Dice que te quiere venir a jalar de los pelos a vos. Eso, está bien, aquí vamos a estar listos. No me lo voy a cortar, además no se puede ahorita. Bueno, que le quiero decir que Ulises tiene el pelo bien largo, lo puede... Vamos a regresar a la moda hippie. Bueno, es, creo yo, importante entender que para el país todos los sectores productivos y todos los sectores de la vida nacional son importantes. El sector profesional es importante. El sector microempresario es importante. El sector de los que están por cuenta propia, que son la gran mayoría, son importantes. Sí. ¿Verdad? Porque ahí se genera un dinamismo de la economía. Ahí está la economía de la subsistencia del salvadoreño que está Estoy de acuerdo. Exactamente. Ahí está. Entonces, y a quienes hay que promover son de en medio hacia abajo. A esos hay que promoverlos. Sí, porque los otros no necesitan que los chineen. Esos ya están arriba. No quiero decir que estamos en contra de ellos, porque si ellos contribuyen también positivamente, porque no todo empresario contribuye positivamente, ¿verdad? Hay algunos que no, algunos son parásitos sociales, pero hay otros que son generadores auténticos de riqueza. Ahí es. No, sí, es que la verdad es la verdad, pero entonces ahí tenemos que promover a los verdaderos empresarios y quitarnos de encima a los que son parásitos sociales. Muy bien, tienes razón. Yo creo que pero son más los empresarios visionarios. Son más los empresarios más. Y cada vez más las nuevas generaciones, las nuevas generaciones ya traen una visión más humanista y una visión más inteligente y una visión diferente de la generación de la riqueza y de cómo compartir con los trabajadores. Sí. O sea, para mí debemos de ir hacia adelante en esa nueva visión empresarial. Como son, Rodwell, a mí sí me parece que el esfuerzo que hizo el señor Ricardo Simán de mandar a sus empleados, cerrar sus almacenes y mandar a sus empleados y pagarles el salario, ha sido un esfuerzo que debe reconocerse. No, claro que sí. Y eso como está mencionando el otro, que solo lo mandó a la casa y le suspendió el contrato. Es un esfuerzo. Te diré que si eso es cierto, es una actitud solidaria. Pero, por ejemplo, don Javier Simán, no sé si es hermano de él o primo, no sé, ha mandado a toda su gente de las maquilas a la casa sin nada, suspendido los contratos. A mí me consta te lo digo por gente que me lo ha comentado, de don Javier Simán, de su cadena de almacenes, que sí recibieron su salario. No, yo estoy hablando de la maquila, don Javier Simán. Ahí no te sabría. Ricardo Simán es el de la cadena de los esos almacenes. Pero don Javier Simán es el señor que tiene sus maquilas allá por la zona de Pico. Ahí los trabajadores y los trabajadores habría que ver. Ahora yo digo con nosotros, porque están organizados con nosotros, de que se les ha suspendido el contrato y que no se les está pagando y que se les amenaza con que si ponen la denuncia en el Ministerio de Trabajo, lo que van a hacer es despedirlos a todos. No sabemos las condiciones de cada empresario. Yo reconozco el que lo hace porque puede y pudiendo lo hace, le reprocho a aquel que puede y no lo hace, pero también reconozco que hay gente que no puede. Sí. Hay que analizar todos los casos. Digo, hay empresarios que no pueden. Para bien del país, lo que tiene que haber es en este sentido mucha empatía, solidaridad, ponernos en los zapatos del prójimo y también ponernos a trabajar todos en función de que esta situación funcione. Es como a la inversa, por ejemplo, que le digan al trabajador, usted no va a salir porque nos lo vamos a llevar preso. Perdóneme, si esa persona no tiene que comer ayer, ni pasado, ni hoy, va a salir porque la realidad se va a imponer y esta cosa se va a desarmar. Y entonces eso hay que preverlo ya, que nos estamos aproximando justamente a ese precipicio. Gracias, Ulises, por tu participación este sábado en la cadena. Okay, gracias. Gracias por invitarnos. Y queremos decir una cosa. Ya me voy. En general, nosotros somos grandes amigos. Sí, definitivamente. Sí. Quiero aclararles que sí, en efecto, ¿verdad? Hay diferencias, pero sí son amigos, así es. Diferencias que no nos dividen. Exactamente. No, al contrario, aprendemos de las discusiones. Bueno, el próximo lunes nos encontramos a las 2 de la tarde. Recuerden, no necesita usted de presión, de multas, de garrote para quédese en su casita. La responsabilidad del gobierno es darle las condiciones mínimas a las familias para que se queden en su casa. Claro. Ese es el reto en este momento, porque no le puedes pedir que se quede en su casa, pero muriéndose de hambre, ¿no? Exactamente. Hay que darle las condiciones. Se van a detener. Gracias por acompañarnos a esos 900 que llegaron en la transmisión de Facebook Live también. Gracias y qué bonito poder estar definitivamente
en esta maravillosa radio, comprometidos con informarnos. Nos reencontramos próximo lunes, ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki. Si me ven en la calle me saludan de lejitos porque aquí ando en la 45 llena de alcohol, ¿vea? Y lo voy a... ¿vea? Buenos días para todos. Yo te voy a saludar y voy a abrir